Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Para la clase de hoy les presento este PowerPoint. Me pareció útil e interesante, bueno, comentarlo para de alguna manera hacer la clase un poco más didáctica, ¿sí? No tan impersonal como puede ser un PowerPoint. De todas maneras, yo voy a adjuntar esta presentación en formato PDF, así a ustedes les queda a modo de fichas, digamos, ¿no? Bueno, hoy vamos a conversar acerca de la narración. Es un tema muy interesante que es aplicable, yo diría, no solamente a la literatura, sino a todo tipo de discurso. En un principio vamos a ver los aspectos generales de la narración. Si tenemos que definirla, bueno, constituye uno de los modos fundamentales de la organización del discurso. Mediante la narración organizamos el discurso. Y ya vamos a definir enseguida a qué llamamos discurso. Hay una definición teórica de discurso. Pero lo importante es que mediante la narración organizamos, ordenamos aquello que decimos. Lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, el comentario de esta presentación, de esta clase, bueno, eso es una narración. Por eso podemos decir que es un medio de conocimiento, es una forma de conocer la narración. Si acudimos a las palabras de Borges, él dice, en la imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo, el hombre indaga la realidad, formula preguntas y, a modo de hipótesis, urde tramas y construye relatos. ¿Sí? Según Borges, nuestro gran maestro del cuento en Argentina, bueno, un relato es una forma de cuestionar, ¿no? En el insondable universo. También tenemos la óptica de Elizabeth Schelling, una socióloga argentina. Esta autora dice que el relato responde a la ruptura de una rutina esperada, ¿no? Es decir, que hay una transgresión en el orden natural. Ella aborda este concepto más que nada frente a la irrupción del relato en lo cotidiano. ¿Vieron cuántas veces nos pasa en la vida cotidiana que viene un amigo, alguien allegado a nosotros y nos dice, che, no sabes lo que te tengo que contar, ¿sí? No te puedes perder esto. Tengo la urgencia, ¿no?, de contarte esto. Bueno, a eso se refiere con la ruptura de la rutina esperada, ¿no? Es algo propio de los seres humanos tener algo que decir, que a veces nos desbordan, ¿viste? Tenemos que contarlo, digamos, ¿no? Bueno, si vamos a los aspectos más técnicos, nos acercamos a la narratología. La narratología, digamos que es una disciplina concerniente a la semiótica. La semiótica es el estudio de los signos lingüísticos. Eh, y la narratología, bueno, estudia, como su nombre lo indica, los procesos narrativos y nos presenta, bueno, cuatro conceptos que son muy importantes. Primero, la historia, ¿sí? Que es el nivel de las acciones narradas. La historia, de forma bien sencilla definida, son los acontecimientos que configuran el contenido del discurso, ¿sí? O sea, ¿qué sucede básicamente? La historia es ¿qué sucede? Después tenemos el relato o el discurso, que es aquello a lo que la historia refiere, ¿sí? Puede ser de forma oral o escrita. Tenemos en una tercera instancia el enunciado narrativo, que es el modo como se cuenta la historia a través del discurso, ¿no? Y por último la narración, que es el acto de producir el relato, comprendiendo la situación ficticia y la situación de enunciación. ¿Sí? La narración es poner, poner en palabras el relato. ¿Sí? Por eso, desde de una misma historia,
puede haber muchas narraciones con muchos relatos diferentes. Un ejemplo de esto, voy a aprovechar que voy comentando las diapositivas para dar varios ejemplos, así se entiende un poquito mejor. Hay una excelente película que es un clásico de un director japonés, Akira Kurosawa, llamada Rashomon, que bueno, en Rashomon digamos que se presenta una misma historia, pero contada desde diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, contada a través de diferentes discursos. Es muy interesante, es una película ya un poco antigua, así en blanco y negro, pero a los que les gusta el cine no la pueden dejar pasar. Bueno, otra distinción que también tiene que ver con la narración es la distinción entre historia y discurso. Acá nos basamos en el autor Todorov, un autor búlgaro-francés, quien hace esta distinción, ¿no? Dice que la historia evoca los acontecimientos y personajes que podrían confundirse con los de la vida real. ¿Sí? La historia es contado, digamos, dicho de otra forma, es el qué sucede y a quiénes involucra. Y el discurso es el modo, la manera en cómo el narrador presenta esta historia. Yo sé que puede parecer un poco confuso, tal vez al principio, pero cada diapositiva va a profundizar un poco más en estos conceptos para intentar clarificar mejor todo, ¿sí? Bueno, el discurso, y acá nos basamos en el otro autor, Benveniste, dice, remite al concepto de enunciación de Benveniste, o sea, las marcas que señalan a los integrantes de la situación comunicativa, ¿no? Es decir, para que haya un discurso, tiene que haber una enunciación. Es decir, tiene que haber alguien, ¿sí? Tiene que haber un sujeto que, que emita ese discurso y que se inscriba en una situación comunicativa. Es lo que se llama la polifonía narrativa, muchas voces narrativas. Pensemos en un suceso, ¿sí? Un suceso concreto, un suceso objetivo, así me explico mejor, porque la teoría puede confundir a veces. Supongamos que hay un accidente de tránsito, ¿sí? Ese suceso objetivo, ¿no? Ese hecho de la realidad objetivo, puede ser enunciado, ¿sí? Puede ser contado por diferentes testigos. ¿Sí? Uno vio, supongamos que nos basamos en un choque, ¿no? Bueno, uno vio el choque desde su perspectiva, estaba más cerca, otro la vio de forma más difusa, no sé, desde un colectivo, ¿sí? Otro, bueno, fue el afectado, ¿no? Por ahí el hombre o la persona que chocó con su auto lo va a poder contar desde otra manera, todo tamizado, ¿sí? Por su subjetividad. Por eso es importante que el discurso hace una diferencia entre lo que es la narración literaria, o sea, la ficción, de la narración referencial, la anécdota o el recuerdo. Esto es muy importante y nos lleva a destacar que en la ficción el narrador no es el autor. A mí me sucede mucho como docente en el nivel secundario, con los chicos de la secundaria, sobre todo los chicos del primer año, más chiquitos de la secundaria, que muchas veces confunden estos términos. El narrador, que es quien cuenta la historia, y es una ficción, es una entidad ficcional, del autor, que es quien ha concebido y ha escrito la obra, ¿no? Muchas veces pasa que tal vez el autor puede ser una mujer, una autora, y el narrador puede ser un hombre, ¿no? O hay digamos, excelentes autores, pienso en Manuel Mujica Lainez, pienso en Carlos Fuentes, que presentan en sus cuentos, en sus historias, presentan narradores que incluso son cosas, son objetos, por ejemplo.
Bueno, continuando, profundizando con el discurso, ¿sí? Que es el cómo se cuenta la historia. Tenemos el tipo de narrador, lo que llamamos modos de relato, que puede ser la narración, el diálogo, el monólogo interior, la descripción, los comentarios, y también la intertextualidad, que es la relación entre varios textos. Un ejemplo de esto, también para clarificar lo que estamos viendo, lo encontramos, por ejemplo, en una célebre novela de Manuel Puig llamada Boquitas Pintadas, donde el autor propone contar una historia valiéndose de diferentes textos. ¿Sí? Va presentando artículos de revistas, cartas, fragmentos de diarios, crónicas, ¿sí? Y de esa forma va contando una historia a través de varios textos. Bueno, Julio Cortázar también es otro autor experto en hacer esas cosas, ¿no? Bueno, el modo de contar el relato. Acá acudimos otra vez a Todorov. Esto es muy importante que lo tengan presente. Todorov explica, puntualiza tres modos de narrar. Un tipo de narrador que él llama omnisciente. Omnisciente, sí, es una palabra de origen latino, sí, compuesta, es el que todo lo sabe, el que todo lo siente. De hecho, sabe más que el propio personaje. Por lo general, el omnisciente eh, cuenta las cosas en tercera persona. Sus personajes no tienen secretos para él y puede conocer también los deseos y los pensamientos que el mismo personaje ignora. Es una visión que llamamos metafóricamente por detrás del personaje, ¿sí? Por detrás incluso de su conciencia. Un ejemplo de esto, los ejemplos no son de Todorov, los agrego para que se entienda mejor. Un ejemplo de omnisciente lo vemos en la clásica novela de García Márquez, Cien años de soledad, donde, bueno, el narrador, digamos que en definitiva es el tiempo, ¿no? Es el tiempo que atraviesa un siglo en la vida de la familia Buendía y conoce todo de los personajes. Tenemos otro modo de narrar en el cual el narrador sabe menos que el personaje, lo llamamos testigo, también puede ser en tercera persona o también es común en primera, también puede ser en primera persona, eh, aunque es más general que se presente en tercera, y se limita únicamente a contar lo que ve, ¿sí? Como una suerte de cámara oculta que ve desde afuera, la visión es desde afuera, y el ejemplo lo encontramos en el personaje de Watson, los relatos de Sherlock, ¿sí? Que bueno, Watson va acompañando al increíble Sherlock Holmes en sus aventuras y va contando lo que este detective hace y piensa. Por último, otro modo de narrar lo constituye el protagonista, ¿sí? Que es en primera persona. El narrador, bueno, se funde con el personaje, muchas veces el narrador es el mismo protagonista, eh, y la imagen que tenemos de los demás personajes y de la historia es a partir de lo que él nos dice. Es una visión con. Tenemos un ejemplo de esto en otra novela célebre, demoledora, que es El extranjero de Albert Camus, ¿no? Bueno, continuando ya entramos vamos a desglosar bien los componentes, ¿no? de la narración. Tenemos la historia, que es el qué se cuenta. Involucra a las acciones, la secuencia de las acciones, a los personajes, al tiempo y al espacio. Con respecto al tiempo, tenemos, a esto no le doy importancia, perdón, porque ahí está, bien, disculpen. Tenemos un tiempo de la historia,
que es la época en la que ocurren los hechos, y también incluye la duración de los acontecimientos. Esto hay que contraponerlo, hay que aparejarlo, digamos, y no confundirlo con el tiempo del discurso, que es el tiempo en el que está ubicado el narrador cuando cuenta los hechos. Esto es muy importante. Por ejemplo, el tiempo de la historia, supongamos que tenemos una novela histórica contextualizada en el siglo XVII. Bueno, ese va a ser el tiempo de la historia. ¿Sí? Vamos a suponer la España del siglo XVII. En cambio, el tiempo del discurso, que también puede coincidir con el tiempo de la historia o no, el tiempo del discurso es el momento, es el tiempo donde está ubicado el narrador, cuando cuenta, el momento en el que el narrador cuenta los hechos, es el tiempo del discurso. Eh, por ejemplo, ¿no? Si otro ejemplo del cine, eh, tenemos en las sagas de Star Wars, por ejemplo, ¿no? El tiempo del discurso difiere del tiempo de la historia, ¿no? Ahí lo van a poder comprobar si repasan las películas. El tiempo puede ser tratado de diferentes maneras en una historia. Puede ser cronológico, ¿sí? Que sigue el orden de los acontecimientos. También puede haber saltos del tiempo, ya sea retrocesos, también llamados flashbacks, o con el nombre técnico de analepsis, y avances, foreshadowing, o el nombre técnico de prolepsis. Esto también se ve mucho en el cine y en las obras de los autores contemporáneos, ¿no? O por lo menos del siglo XX, García Márquez, Cortázar, bueno, Carlos Fuentes, que ya lo nombré, Mario Vargas Llosa, todos esos autores que son muy importantes y muy leídos también, cuentan sus historias mediante este recurso, por lo general. Y también puede ser circular, en el que el final en el final se vuelve al punto de partida. ¿Sí? Bueno, el tiempo del discurso, el relato se construye sobre la base del tiempo, ¿sí? Sobre la base del tiempo real, digamos. El orden de los hechos puede ser alterado, es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Eso produce una distorsión temporal, según otro autor, que es Gerard Genet. La primera exigencia de relato es la verosimilitud. Esto también yo les comentaba al pasar en el video anterior, en la clase anterior sobre Origi, ¿no? Que hay un pacto tácito de verosimilitud entre entre el autor y lo que propone el autor, la historia y el lector, ¿verdad? Hay una exigencia, esto se ve también muy bien en Don Quijote, por ejemplo, ¿no? Don Quijote, el narrador de Don Quijote, presenta su historia como si hubiese ocurrido de verdad, ¿no? Como si fuera una crónica de un hombre que, bueno, que se volvió loco, ¿sí? De tanta lectura de libros de caballerías, pero él en todo momento, el narrador de Don Quijote nos presenta como su historia verosímil, su historia como si fuera verídica. Otro aspecto muy interesante, en la narración nunca se puede contar todo. En todo relato se omiten o se eliden hechos. Esto lo deja muy en claro otro de los maestros de la narrativa, que fue el norteamericano Hemingway, Ernest Hemingway. Él decía que por más que en la página 41 se diga que hay una escopeta colgada en una pared, no quiere decir que en la página 43 esa escopeta deba ser disparada, ¿se entiende? Eso no se puede contar todo. La narración, digamos que tiene un límite. Aunque algunos, como Marcel Proust,
hayan intentado contarlo todo y así escribieron una obra monumental, ¿no? En 7 tomos, que es En busca del tiempo perdido. El narrador puede elegir presentar antes o después un acontecimiento. Esto es muy interesante porque el narrador, digamos, es el arquitecto de la estructura de su relato y puede jugar con omitir, de hecho muchas veces lo hace, ¿no? Omitir datos, sugerir datos, ¿no? Por eso Hemingway, lo cito muchas veces porque es un genio sobre todo del cuento breve. Hemingway comparaba a la literatura con la arquitectura, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, eh, los conceptos que estamos viendo constituyen la verdadera arquitectura de un cuento o de un relato. Esto también es muy importante, ¿sí? Tiene que ver con el tiempo verbal en la narración, ¿sí? Estamos viendo todos conceptos de cómo se narra una historia. Tenemos este juego de 5 tiempos verbales que tienen que ver, bueno, con los hechos de la acción, ¿sí? Esto va a quedar más claro con ejemplos que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Fíjense cómo, bueno, todos los ejemplos los tomé de un cuento de Castillo, un cuento demoledor que recomiendo, El candelabro de plata. Fíjense cómo, bueno, ahí, según el tiempo verbal que escojamos, que usemos, cambia la narrativa. Si usamos un pretérito perfecto simple, un imperfecto, el presente, pluscuamperfecto, condicional, todo tiene que ver con cómo queramos contar nuestra historia. En lo relativo al espacio, tenemos otra diferenciación, tenemos el espacio de la acción, ¿sí? Que son los diferentes escenarios donde se desarrollan las acciones, puede ser un bosque, una caverna, la ciudad, bueno, no voy a poner ejemplo porque no tiene sentido, ¿sí? Cualquier tipo de espacio concreto, y el espacio del discurso, que es la ubicación del narrador cuando cuenta el hecho, ¿sí? Ahí también si acudimos como ejemplo paradigmático a Don Quijote, vemos que esto puede variar. El espacio de la acción en Don Quijote es diferente al espacio del discurso, ¿no? Bien, eso también es muy importante y también desde mi experiencia les puedo contar que bueno, a los chicos, a los alumnos, les ayuda mucho estos conceptos para estructurar una narración, que bueno, justamente la superestructura de los cuentos, ¿no? Tenemos la introducción, donde se presentan los personajes, el marco temporal, el lugar, lo que se llama cronotopo, ¿sí? El tiempo y el lugar. La complicación, que es el conflicto. Sí, la complicación, bueno, es aquello que viene a desestabilizar la situación inicial, ¿no? Y puede haber más de un conflicto, ¿sí? Acá muchos autores dicen que un buen cuento, esto lo decía mucho Cortázar también, que un cuento bueno presenta un conflicto. Si trabaja, es como una especie de fotografía sobre un conflicto. En cambio, la novela, bueno, puede presentar una sucesión de conflictos múltiples, ¿no? Bueno, tenemos la resolución también, donde el conflicto se resuelve, ¿sí? Y tenemos, bueno, conceptos afines, la introducción, o sea, el marco, sí, el marco, acá tenemos el marco, la introducción, el marco, junto con la complicación y la resolución, o sea, el suceso, forma el episodio. Un episodio da origen a otro y así se forma la trama. ¿Sí? Pensemos también, por ejemplo, otra novela muy conocida de Tolkien, El Señor de los Anillos,
cómo se van los personajes, Frodo, Aragorn, Legolas, etcétera, cómo van se van encadenando los episodios. ¿Sí? Frodo viaja con la compañía del anillo de un lugar a otro en su aventura, en su preciosa aventura, y así se forma la trama. ¿No? Lo importante es el dinamismo de esto. No hay, no hay una narración exenta de conflicto. No puede no haber un conflicto. Siempre algo tiene que haber, por más mínimo que sea. ¿Sí? Esto es muy interesante. En muchos cuentos, el narrador realiza comentarios acerca de los hechos que narra. Se llama la evaluación. Esto también, y perdón que insista, pero no encuentro un mejor ejemplo que el Don Quijote, donde el autor, perdón, el narrador eh, va comentando las situaciones. ¿No? Esto se llama evaluación. La trama más la evaluación forman la historia. ¿Sí? También lo vemos en Dylan Kifke, por ejemplo, ¿sí? Que hay comentarios muy irónicos o graciosos sobre lo que está pasando. Esto puede estar o no, ¿sí? No es una no es algo, no es un rasgo obligatorio. Bueno, tenemos también una clasificación de los cuentos según los componentes del mundo imaginario. Básicamente dividimos en dos: realistas, ¿sí? Son los cuentos que refieren a sucesos verosímiles, ¿sí? A sucesos que pueden llegar a, a suceder, ¿sí? Y por lo general, acá puedo acotar que los cuentos realistas generalmente tienen algún tipo de compromiso social, ¿sí? Presentan una especie, una suerte de tesis o de idea que tiene que ver con un aspecto social. Y los no realistas, fantásticos o maravillosos. ¿Sí? Los fantásticos, tanto los fantásticos como los maravillosos, presentan, no lo pongo acá, sino la duda. ¿Sí? Hacen dudar al lector. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Hay algo sobrenatural que irrumpe en lo cotidiano. Eso sucede en los dos tipos de cuentos no realistas. Tanto en el fantástico como en el maravilloso hay algo sobrenatural, ¿sí? Que desestabiliza al personaje y lo hace dudar, y en consecuencia también duda el lector. La diferencia está en que en el fantástico este suceso, este hecho que rompe lo cotidiano, es cuestionado, ¿sí? Es cuestionado por por el lector y también por los personajes. Ah, bueno, ¿qué está pasando acá? Pensemos en un gran cuento, un cuentazo muy conocido como es Casa Tomada de Cortázar, donde hay una casa que es tomada por ciertos ruidos, ¿no? Y el lector, junto con los hermanos personajes principales del cuento, se pregunta: ¿qué está pasando en la casa? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué genera los ruidos? Por eso un cuento fantástico tiene muchas resoluciones, porque cada lector puede elaborar su propia hipótesis sobre lo que está sucediendo. En cambio, en el maravilloso, este elemento sobrenatural no se cuestiona. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, las obras como Harry Potter, como Narnia, como El Señor de los Anillos. ¿Sí? Bueno, hay cosas, digamos, extrañas, cosas justamente fantásticas, que forman parte de ese mundo. Los cuentos de hadas, los cuentos tradicionales, por ejemplo. Bueno, esto es el mundo, forman parte del, del mundo y no son cuestionados. Un león habla, nadie se cuestiona que el león hable, ¿sí? Es parte de ese mundo dado. También hay una tercera división, perdón, acá, ahí está.
los dividimos según su temática. Hay muchísimas divisiones, yo puse los más conocidos, folclóricos. Ahí está. ¿Sí? Según su temática, pueden ser tradicionales, policiales, de ciencia ficción, folclóricos, ideológicos, ¿sí? Pero hay muchísimas. Yo puse acá un listado de los más comunes. Y por último, el tema. Esto también yo lo noto en mis alumnos, que es un tema que por lo general es un aspecto que les cuesta a veces asimilar. El tema lo definimos como la idea central que sostiene la historia. Se redacta generalmente con un sustantivo abstracto. ¿Sí? Esto les vuelvo a reiterar, les repito que los chicos cuesta que lo capten esto, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, bueno, ¿cuál es el tema de Star Wars? ¿Sí? Y por lo general me dicen, bueno, que eh, la historia de un chico que tiene que luchar contra su padre, bueno, bla, bla, bla. O también me dicen, hay batallas intergalácticas. Sí, bueno, tienen que ver con el argumento, pero no es el tema. Sí, la idea central es básicamente una guerra entre el bien y el mal. ¿Sí? Y punto, la batalla entre el bien y el mal. ¿Sí? Y no hay mucho más para decir sobre el tema. Esto viene muy bien cuando lo tengan que dar y trabajen con fichas, con fichaje de obras, por ejemplo, o cuando tengan que dar exposiciones orales a los alumnos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tema de tal obra? ¿Sí? El tema es el núcleo, no puede cambiar, ¿no? No puede cambiar conforme a la llamada función cardinal. El tema, en definitiva, es lo que distingue una obra de otra, ¿sí? Yo tenía una profesora que decía, bueno, que en realidad los temas de la literatura son pocos, los contamos con los dedos de una mano, ¿no? El amor, el odio, la soledad, el sexo. Bueno, tiene un poco de razón, pero aún así es importante que podamos distinguir el tema de la obra. También tenemos las llamadas, así como tenemos aspectos que no podemos, que no son imprescindibles, ¿sí? Como el tema, por ejemplo. eh, el tema depende asimismo de los hechos, ¿sí? Que son las unidades narrativas, ¿no? Que tienen que ver con la trama. También hay funciones secundarias llamadas catálisis que no hacen avanzar el relato. Por ejemplo, las descripciones, ¿no? Una descripción la podríamos denominar como una catálisis. Es algo que está, pero que podemos prescindir de eso, que en muchos momentos no es crucial para la idea central, para el hecho esencial de la narración. ¿Sí? Y por último tenemos los indicios, eh, que son lo que nos permite descubrir cómo es el personaje. Esto lo trabaja a la perfección, bueno, muchos autores, pero si yo tuviese que puntualizar uno sería Dostoyevsky, ¿sí? Que Dostoyevsky nos ofrece como lectores una radiografía del alma de cada uno de sus personajes. Es impresionante cómo maneja Dostoyevsky los indicios. ¿Sí? Los indicios, eso es importante, muchas veces son cruciales eh, y no entran en la catálisis, ¿sí? No son elementos secundarios, un indicio, por más que sea una descripción. Bueno, como les dije, adjunto con esta presentación,
Les voy a dejar esta misma presentación, pero en formato PDF, así les quedan una suerte de fichas y una actividad de aplicación sobre esto. Espero haber sido claro, sé que es mucho para decir, pero francamente es más sencillo de lo que parece. Intenté de explicarlo de forma clara. Es un tema que me interesa mucho, ¿sí? Espero que se haya notado, pero bueno, cualquier duda, no duden por favor en escribirme, que los voy a leer y voy a intentar responder sus dudas. Que estén todos ustedes muy bien, que tengan una muy buena semana y esto lo pueden aplicar, ¿sí? Espero que lo apliquen al trabajo que les pedí del cuento disparatado. Bueno, esto lo pueden aplicar tranquilamente y ojalá que les sirva mucho. Bueno, un abrazo para todos y estamos en contacto. Cuídense mucho.